Bien, entonces seguimos con el ejercicio de 2 grados de libertad por el método de Newton. En este caso aquí tenemos este bloque M1 y esta bola M2 unido por este resorte. El desplazamiento del cuerpo hacia la derecha, ya se desplaza X1. Entonces lo que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. Este es mi origen, entonces esto se desplazó una cierta distancia X1. ¿Ok? Y con respecto al origen, la masa 2 se encuentra en una distancia x2. ¿Ya? Ahora, aquí se forma un ángulo, el ángulo θ, que lo dibujé por aquí, si es que se puede ver. Y bueno, aquí la cuerda, tenemos aquí esta tensión, de la masa saldría esta otra tensión, y dibujé la componente peso en esta componente, m2g coseno de θ y m2g seno de θ. Básicamente porque más adelante nos daremos cuenta que aquí nosotros no vamos a conocer el valor de la tensión, ya que los datos que me dan es el valor de la masa 1, de la masa 2, el largo de esta cuerda y la rigidez del resorte K1. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, para hacerlo un poco más rápido, yo digo que si el desplazamiento es hacia la derecha, entonces yo voy a considerar a la izquierda masa por aceleración y voy a sumar todo lo que va en este sentido. ¿Ok? Que sería básicamente lo mismo que cuando ustedes hacen sumatoria de fuerza, igual a masa por aceleración, pero aquí ustedes consideran negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, como les digo, yo hago esa consideración. O sea, si el desplazamiento es hacia la derecha, ¿cierto? Yo considero positivo todo lo que va hacia la izquierda, siempre empezando a considerar la masa por la aceleración. Entonces, con respecto al bloque M1, aquí he escrito mi primera ecuación, que sería masa 1 por aceleración 1, más todo lo que va hacia la izquierda. Y en este caso, de la masa 1, como la masa se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? Entonces la fuerza del resorte actúa en este sentido, hacia la izquierda. Entonces, aquí esto, la fuerza del resorte sería K1 por X1. Entonces tenemos K1 por X1 o X, ¿cierto? Y del bloque M1 que más tengo, bueno, aquí tengo esta tensión, pero que se proyecta hacia la derecha, ¿cierto? Y esta flechita sería la tensión por el seno de θ. Y como va hacia la derecha, lo considero entonces negativo, y eso lo igualo inmediatamente a 0. Ahora, para hacer una pequeña explicación, si es que no han visto el video anterior, si ustedes consideran negativo hacia la izquierda, ¿cierto? Ustedes tendrían que decir menos K1 X1, ¿cierto? Y lo que va hacia la derecha sería más la tensión seno de θ, y eso igualarlo a la masa 1 por la aceleración, ¿cierto? Ok, pero resulta que este término pasaría hacia el otro lado positivo, que es lo mismo que tengo acá, y este término pasaría hacia el otro lado negativo, que es lo mismo que es lo que tengo acá. Entonces luego usted igualan a 0 esta parte de la ecuación. Entonces básicamente lo mismo, ¿ya? Solamente que como yo les digo, yo tomo esa consideración. Si el desplazamiento es a la derecha, entonces considero positivo todo lo que va a la izquierda más a poder aceleración y lo igualo directamente a 0. Creo que es un poco más rápido. Bueno, y con respecto a la masa 2, entonces siempre empiezo con masa 2 por aceleración 2, ¿cierto? Y aquí la tensión, si se fijan, voy a borrar aquí un poquito. Este ángulo θ es el mismo ángulo θ que yo proyectar aquí, ¿cierto? Entonces, si la tensión sale en esta dirección, entonces su componente iría hacia la izquierda. Entonces,
como va hacia la izquierda, lo considero positivo. Más la tensión por el seno de este ángulo. El seno de este ángulo θ vendría siendo esta componente. Entonces me queda más la tensión seno de θ y igual a 0. Pero si se fijan, sus ecuaciones A y B están en función de un seno. En el caso de que, no sé, hagan otro ejercicio, esté haciendo un coseno, ustedes siempre tienen que tratar de linealizar, porque en sus matrices, cuando formen sus matrices, no puede quedar nada aquí adentro como un coseno seno. Y si les quedara algo así es porque se les olvidó linealizar. ¿Y qué es linealizar? Bueno, cuando nosotros consideramos que el ángulo θ ¿cómo se llama? Rota con un ángulo muy pequeño, nosotros vamos a considerar esta linealización. El seno de θ, cuando es muy pequeño, debido al ángulo, ¿cierto? Esto lo vamos a considerar como θ. Y el coseno de θ, cuando es muy pequeño, como tiende a 0, el coseno de 0 es 1, así que esto lo vamos a considerar como 1. Esto es linealizar. Entonces aquí yo a este término lo linealizo como θ, y este otro seno de θ también lo linealizo como θ, considerando esto. ¿Ok? Entonces, ahora la idea es poder encontrar una expresión para θ, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, voy a dibujar nuevamente aquí mi desplazamiento x2, mi desplazamiento x1. Entonces, cuando esto rota así, ¿cierto? Este arco, yo sé que ustedes han visto otras fórmulas, pero este arco ustedes lo representaban como el S, y ustedes decían que S era igual al largo, decían que era r de θ, ¿cierto? Ya en este caso nuestro R va a ser el L, porque va a ser el largo de esta cuerda, ¿ya? Bueno, aquí está expresado con este triángulo que también es desplazamiento, que yo sé que lo han visto en otras partes. Dice que el desplazamiento es igual a este largo, que es el R, ¿cierto? Por θ. Pero ¿qué es este desplazamiento? Está en relación a esta distancia. Con respecto al ángulo θ, con respecto a este ángulo θ, yo voy a tener esta distancia, ¿ya? Y esa distancia no es más que el largo total x2 menos este pedazo, x1, menos x1. Eso sería x2 menos x1. Entonces, como este desplazamiento es igual a x2 menos x1, lo que yo hago es despejar θ, ¿ya? Entonces, al despejar θ, me quedaría x2 menos x1 partido en este largo, y esta es la expresión para θ. Ahora, si no lo entienden muy bien así, entonces también pueden decir que el seno de θ, ¿cierto? Es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo? El cateto opuesto de este ángulo es x2 menos x1 partido en la hipotenusa, que vendría a ser el largo, L. Y por su parte, ustedes pueden linealizar el seno de θ como θ. Entonces, llegamos a la misma expresión. Θ es igual a x2 menos x1 partido en el largo. Entonces ya tenemos una expresión para θ. Y lo otro que debemos hacer es reemplazar buscar una igualdad para la tensión, debido a que aquí yo en mi dato no conozco la tensión. Entonces lo que nosotros hacemos, y que por eso lo hice en el diagrama de cuerpo libre, yo aquí dibujé la fuerza peso, descompuse en m2g coseno de θ, m2g seno de θ. Entonces, si yo sumo aquí esta tensión y la igualo con esta componente, esto sería tensión es igual a m2g coseno de θ, ¿cierto? Pero coseno de θ lo podemos linealizar como 1, que fue esta consideración que nosotros teníamos. Entonces la tensión es igual a m2 por la gravedad, ¿cierto? Entonces m2 yo la conozco y la gravedad también.
entonces ya lo puedo reemplazar. Entonces, con respecto a esta ecuación, mantengo la masa 1 por aceleración 1 más K1x, ¿cierto? Menos el valor de la tensión, que ya sabemos que es M2G, y esto va multiplicado por teta. ¿Y qué era teta? No era más que x2 menos x1 partido en L, que es todo este término. Bien, y para la segunda ecuación entonces, para B, reemplazo la tensión, me queda M2G, y reemplazo teta, me queda x2 menos x1 partido en L. Entonces ya tengo todo en función de la aceleración y de los desplazamientos x1 y x2. Cabe mencionar que este ejercicio no involucra amortiguamiento, solamente los desplazamientos debido a los resortes y la masa por aceleración. Entonces, esta parte es lo más importante, ya que con esto ustedes escriben las ecuaciones de movimiento y ya recién vamos a poder empezar a escribir esto de forma matricial. Entonces, como siempre, empezamos con los desplazamientos x.1 y x.2. Esta va a ser nuestra matriz de masa, ¿cierto? Luego la matriz de rigidez K multiplicado por los desplazamientos, ¿cierto? Que vendría a ser el desplazamiento x1 y x2. Entonces, ¿cómo armamos estas matrices? Siempre primero nos fijamos en la ecuación 1. Entonces yo digo, ¿quién contiene a x1 punto punto de mi ecuación 1? Bueno, ¿quién acompaña a x1 punto punto de la ecuación 1? La masa 1. Y luego, ¿quién acompaña a x punto punto 2 de mi ecuación número 1? Nos fijamos que no hay x2 punto punto, así que aquí colocamos un 0. Luego pasamos a la fila de abajo. Y ahora nos vamos a la ecuación 2. A la ecuación 2. Entonces empezamos para este término. ¿Quién contiene o quién acompaña a x.1 de mi ecuación 2? No hay x.1 en la ecuación 2, así que coloco un 0. ¿Y quién acompaña a x.2 de mi ecuación 2? El m2. Y aquí coloco m2. Y esa sería nuestra matriz de masa. Luego sumamos la matriz de rigidez, que es el K por los desplazamientos x1 y x2, y es más o menos la misma idea. Primero empezamos con la ecuación 1. Entonces, ¿quién acompaña a x1 de mi ecuación 1? Si nos fijamos, aquí tenemos menos, menos con menos nos queda más, y quien acompaña a x1 sería entonces m2g partido en L, porque aquí está multiplicando, ¿cierto? M2G por L por X1. Entonces, quien acompaña a X1 sería M2G por L, y además quien acompaña a X1 vendría siendo este K1. Y entonces me queda K1 más M2G por L. Después, quien acompaña a X2 de mi ecuación 1. Entonces nos fijamos, el X2 lo tengo aquí. Entonces, si yo multiplico menos M2G por X2 partido en L, aquí me quedaría solamente ese término que acompaña x2. Entonces me queda menos 2 menos m2g partido en L. Bueno, ahora pasamos a la fila de abajo y decimos, ¿quién acompaña a x1 de mi ecuación 2? Entonces si multiplico m2g por el término de acá, me quedaría menos m2g por x1 partido en L. Entonces quien acompaña a x1 sería menos m2g partido en L. ¿Ya? Aquí cabe considerar algo importante, que estas componentes en su diagonal siempre son negativas, por los ejercicios que yo he hecho. ¿Ya? Siempre son los mismos términos y siempre se mantiene este signo negativo para esta diagonal de la matriz K. Es una consideración para que después lo vean para el próximo ejercicio. ¿Ya? Y bueno, por último, nos vamos a quién acompaña x2 de mi ecuación 2. Entonces la misma idea, m2g multiplicado x2 partido en L, y quien acompaña x2
sería M2G partido en L. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar nuestros valores M1, M2. M1 es 2 kilogramos, M2 0,5 kilogramos. Aquí lo reemplazamos. Y aquí reemplazamos esto. O sea, tomamos nuestro valor de cada uno, que son 1000 Nm, y lo sumamos a la masa 2 por G partido en L. Aquí la gravedad la tomé como 9,81. ¿Ya? Bueno, yo esto lo hice en la calculadora, me dio este valor, aquí me dio este valor, me dio este valor y este valor. Y obviamente igualamos todo a cero. Entonces la idea con esto es poder determinar las frecuencias naturales y los modos de vibrar. Recordemos que esto nosotros lo podemos llevar al Octave o al MATLAB, y para poder obtener esas frecuencias naturales lo hacemos por mediante códigos, donde tenemos que aplicar el comando A menos K partido en M. ¿Ya? Entonces, primero lo vamos a desarrollar a mano y después lo vamos a comprobar mediante el programa. Entonces, primero lo que tenemos que hacer para hallar las frecuencias naturales, que era el omega n1 y el omega n2, nosotros tenemos que sacar los valores propios, que corresponde al R1 cuadrado y el R2 cuadrado, y una vez que nosotros tengamos estos valores, le sacamos la raíz y vamos a tener nuestra frecuencia natural. Y luego estos valores nosotros nos va a servir para sacar los modos de vibrar. Pero vamos por partes. Primero vamos a sacar las frecuencias naturales mediante este determinante, donde dice que la matriz de masa, que es esta matriz de masa, a cada componente de esta matriz de masa tú la multiplicas por este R cuadrado y le sumas la matriz de rigidez. Esta matriz de rigidez K. ¿Ya? Entonces lo que tú tienes que hacer ahora es, a este primer término, si yo la multiplico por R cuadrado, haz como me dice aquí, entonces aquí me quedaría 2R cuadrado y aquí me quedaría R cuadrado, ¿cierto? Y bueno, para sacar el determinante, lo que tú tienes que hacer además es sumarle cada componente de la matriz K. Es decir, este 2R cuadrado, yo le voy a sumar este primer término, entonces me quedaría 2R cuadrado más 1098,1. Luego, al 0, yo le sumo este término. Entonces me quedaría menos 98,1. Luego este 0, le sumo este menos 98,1. Me queda igual. Si se fijan, esta diagonal siempre me queda igual. Y con signo negativo en su diagonal. Y por último, al 0,5 r cuadrado, yo le sumo este 98,1. Me queda 0,5 r cuadrado al 98,1. Y a este paréntesis yo le aplico el determinante. Y esto igualado a 0. Bien, entonces para desarrollar este determinante, yo sé que ya ustedes lo saben hacer. Eh, simplemente multiplican su diagonal y aplican menos la multiplicación de esta otra diagonal. ¿Ya? Entonces primero empezamos por este término, que es el que está acá, que multiplica a este otro. Aquí mantengo el signo menos la multiplicación de menos 98,1 por menos 98,1, luego paréntesis, positivo, menos por menos me queda más, y aquí 98,1 por 98,1 me queda y al cuadrado, y lo igual a 0. Entonces después yo sé que, bueno, aquí ustedes saben resolver, este término lo multiplican por este, después por este, después este otro término, el 1098,1 lo multiplican por ese y después por el otro, ¿ya? Bueno, yo hice ese procedimiento y aquí, bueno, 2r cuadrado por 0,5 r cuadrado me quedó simplemente r a la cuarta. Después multipliqué el 2r cuadrado por el 98,1. Aquí ya me queda un r cuadrado. Después paso a multiplicar el 1098,1 por 0,5. Aquí me queda otro r cuadrado. Y aquí después ya me queda solamente esta expresión numérica. Aquí me quedó lo dejé expresado primero. 1098,1
por este 98,1, lo dejé expresado en este paréntesis, y a esto le resto este 98,1 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero tenemos que sumar todo lo que tenga R cuadrado, o sea, este 196,2 yo lo puedo sumar con 549,05 y me dio 745,25 R cuadrado. El R a la cuarta lo bajé y bueno, la multiplicación de esta multiplicación me dio 98.100, ¿ya? Y eso lo igual a 0. Bueno, entonces después yo aplico el cambio de variable, es decir que y es igual a r cuadrado. Entonces si yo elevo al cuadrado cada término, me queda i cuadrado igual a r a la cuarta. ¿Y con qué hago este cambio de variable? Para poder aplicar la ecuación cuadrática. Ya, entonces este r a la cuarta me queda aquí como i cuadrado, este r cuadrado me queda como i, ¿cierto? Y mantengo este 98.100 y lo igual a 0. Entonces aquí todos ustedes ya lo pueden resolver en su calculadora, que es la ecuación cuadrática. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Entonces tu a es 1, tu b es este valor y tu c es este valor. Y como se pueden dar cuenta, estos tres términos de esta ecuación que hemos llegado son positivos. Si se fijan, este término es positivo, este término es positivo y este término es positivo. Y eso implica que cuando ustedes sacan su raíz cuadrática, ¿cierto? Las dos soluciones, ustedes van a obtener este R1 cuadrado y R2 cuadrado negativos. ¿Ya? Siempre que estos tres términos sean positivos, su R1 y R2 cuadrado, que son los valores propios, van a ser negativos. ¿Ya? Entonces, como aquí tenemos un signo negativo, lo que ustedes hacen en sus calculadoras es sacar raíz de esto, sacarle raíz a esto y sacarle raíz a esto. Entonces la parte real es 0 y la parte imaginaria va a ser el valor de esta raíz. O sea, la raíz de 170.76 da 13,06 y, porque es la parte imaginaria, ¿cierto? Radianes por segundo. Y la raíz de esto me dio más 23,96 y por la parte imaginaria debido a este signo negativo, radianes por segundo. Entonces, para comprobar, yo aquí, bueno, como les mencioné, se puede ver en MATLAB o en Octave. Entonces aquí yo anoté el valor de la masa 1, anoté el valor de la masa 2, armé la matriz de masa, la matriz de rigidez lo pasé con los valores que me dieron en el ejercicio. Luego aplico el comando EIG menos K, M, ¿ya? Donde estos son los vectores propios y D los valores propios. Entonces D, si se recuerdan, son los valores propios, es el R1 cuadrado, R2 cuadrado. Pero lo que yo hago a continuación es ordenar estos valores. Ordenar con el comando sort. Yo ordeno los valores de este diagonal del R1, R2 cuadrado. Los ordeno primero porque pueden estar perfectamente no en orden, ¿ya? Y aquí le aplico la raíz directamente para poder hallar la frecuencia natural. Entonces la frecuencia natural 1 va a ser la parte imaginaria de la raíz de R1 cuadrado, que es lo que hemos hecho en el ejercicio, y la frecuencia natural 2 es lo mismo. Entonces yo copio este código, bueno aquí no tengo Octave instalado, pero voy a Octave Online y aquí pego el código y bueno, aquí tengo la masa 1, 2 kilogramos, la masa 2, aquí se armó la matriz de masa, ¿cierto? Aquí se armó la matriz de rigidez, bueno, después los valores propios y aquí ya saca la parte real e imaginaria, donde lo que a nosotros nos interesa es la parte imaginaria, que corresponde a la frecuencia natural. Entonces la frecuencia natural 1 da 13,06, aquí nos dio 13,06 y la frecuencia natural 2 23,96 y aquí da, sí, 23,96, 9. Entonces esta primera parte nos ha dado bien el cálculo de las frecuencias naturales. Entonces para hacer un recuento,
lo más importante es poder hacer bien el diagrama de cuerpo libre, hacer las subposiciones correspondientes, poder linealizar cuando se pueda, hallar una expresión para teta debido a que nosotros linealizamos. Aquí, bueno, encontrar una expresión para la tensión, porque la tensión era incógnita debido a que nosotros conocemos solo estos 4 datos. Luego, reemplazar lo que se pueda, y una vez que ustedes obtengan estas ecuaciones, lo arman de forma matricial, ¿ya? Aquí no consideramos amortiguamiento porque el sistema no considera amortiguamiento, entonces solamente tenemos la matriz de masa y la matriz de rigidez K igualamos a 0. Luego, para sacar las frecuencias naturales, aplicamos esta fórmula. Y bueno, después nos queda un R a la cuarta, los R cuadrados, siempre sumamos los R cuadrados y hacemos el cambio de variable para aplicar la ecuación cuadrática. Con esto nosotros obtenemos los valores propios, que es el R1 cuadrado, R2 cuadrado, y siempre que esta ecuación nos dé con 3 signos positivos, significa que estos valores van a ser negativos, el R1 y el R2 cuadrado. A esto le aplicamos raíz y sacamos las frecuencias naturales. Bien, ahora vamos a sacar los modos de vibrar. Bueno, para sacar los modos de vibrar siempre va a ser necesario, siempre va a ser necesario conocer estos elementos que tenemos aquí, el R1 cuadrado y el R2 cuadrado. Entonces, ustedes ya saben que una vez que ustedes sacan frecuencias naturales, conociendo el R1 cuadrado, R2 cuadrado, vamos a poder sacar los modos de vibrar. Entonces, los modos de vibrar nosotros los asociamos con los vectores propios. Entonces, primero nosotros tenemos que hacer este procedimiento y luego continuar con este, ¿ya? Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque los modos de vibrar son las formas que se desplazan en nuestro cuerpo. Entonces aquí nuestra matriz X ya no va a ser aquí aceleración y aquí desplazamiento, sino que derechamente esto y esto van a ser los desplazamientos, porque estamos sacando los modos de vibrar, ¿ya? Estos dos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que a tu matriz de masa, M, ahora tú la multiplicas por R1 cuadrado. Y luego a tu matriz de masa la vas a multiplicar por este R2 cuadrado, que era lo que yo les decía anteriormente. Siempre que ustedes necesiten sacar los modos de vibrar, van a tener que necesitar conocer este R1 y R2 cuadrado. Entonces la matriz de masa, que era esta matriz, ¿cierto? M1, 0, 0, M2, y la multiplico primero por un R1 cuadrado. Entonces aquí me queda 2R1 cuadrado y 0,5 R1 cuadrado. Y a eso le sumo la matriz de rigidez, ¿ya? Y esta matriz de rigidez es la misma que la que yo tengo acá. Esta, es la misma, se baja. Y luego lo que hacemos es lo siguiente. Lo que nosotros vamos a armar aquí es un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, primero, no quiero que se confundan con que la matriz de masa, ¿cierto? Va acompañada en este caso del X punto punto, ¿no? Porque ahora estamos sacando modo de vibrar. Estos son desplazamientos. Entonces, este 2R1 cuadrado yo lo multiplico por X1, ¿ya? Entonces aquí me queda esa expresión. Ahora le sumo esta componente por X1, me queda aquí, menos 98,1 por X2. Y eso lo igual a 0. Por otra parte, yo tengo aquí 0,5 R1 cuadrado que multiplica X2 porque 0 por X1 ya 0. Entonces pues 0,5 R1 cuadrado por X2 me queda acá. Después más menos 98,1 por X1, aquí me queda, más 98,1 por este X2. Y eso lo igual a 0. Entonces, de aquí ustedes pueden trabajar con la ecuación 1 o la ecuación 2. Yo siempre despejo X2 debido a que el X2 lo tengo aquí abajo también.
O si quiere usted despeja el x1, que sería este x1, ¿cierto? Entonces si se fijan aquí tenemos factor común. O sea, esto me quedaría 0,5 R1 cuadrado, ¿cierto? Más este otro término, 98,1 por x2, ¿ya? Y este menos 98,1 por x1 lo paso para el otro lado, como 98,1 por x1. Entonces lo que yo hago aquí es despejar el x2, todo esto lo paso dividiendo acá abajo. 0,5 R1 cuadrado más 98,1, este 98,1 por x1 me queda acá. Entonces lo que yo resuelvo es esta parte, ¿cierto? Donde yo sé que el R1 cuadrado vale menos 170,76. Ya, aquí esto lo reemplazamos con su correspondiente signo negativo. Entonces, si yo resuelvo 98,1 partido en 0,5 que multiplica R1 cuadrado, que es menos 170,76, y le sumo 98,1, eso me queda 7,71 que multiplica este x1, ¿ya? Entonces aquí yo ya tengo una relación de desplazamiento. O sea que x2, desplazamiento 2, es igual a 7,71 por x1. Y este es nuestro primer modo de vibrar. Ahora, el otro x2 que nosotros vamos a sacar, el que yo tengo aquí, lo único que cambia es que en vez de R1 cuadrado, este va a ser ahora un R2 cuadrado. ¿Ya? Ese es el único cambio. Ahora, ¿cómo lo pueden ver ustedes? Porque este es solo un consejo, ¿ya? Lo que ustedes tienen que hacer ahora es trabajar con esta parte. Donde a tu matriz de masa, ahora en vez de multiplicarla por R1 cuadrado, aquí dice multiplícala por un R2 cuadrado. Y entonces aquí te quedaría 2 por R2 al cuadrado, 0,5 por R2 al cuadrado. Y todo esto te queda igual. Te queda más la matriz de rigidez K por X. ¿Ya? Entonces, si te fijas que lo único que cambia es este R2 cuadrado. Aquí estos desplazamientos te quedan igual. Aquí te queda el R2 cuadrado, que se cambia por este. Pero estos desplazamientos te quedan igual. Entonces, cuando tú despejas el x2, te queda 98,1 x1, 0,5 y aquí cambia solamente esto. Entonces, para que ustedes después lo hagan más rápido, simplemente cambian este 1 por un 2 y les va a quedar esto. Y este va a ser su segundo modo de vibrar. Y bueno, aquí al reemplazar esto, les va a dar menos 0,518 x1. Y este sería el segundo modo de vibrar. Es el segundo modo de vibrar. Entonces, ¿cómo yo escribo esto? Bueno, yo digo que mi primer modo de vibrar va a ser igual a qué cosa? Al modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 1 y al modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo, perdón, aquí me equivoqué. Este es el modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 1 y este es el modo de vibrar 2 con respecto al modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 2. ¿Ya? Aquí necesito bien que tengan esto en consideración. El valor de arriba indica el modo de vibrar, ¿ya? O sea, este es el modo de vibrar 1 con respecto a qué cuerpo, al cuerpo 1 y al cuerpo 2. Entonces, si yo me fijo para mi primer modo de vibrar, aquí quiero que se fijen. Si yo hago el x1 igual a 1, estoy diciendo que este x1 es igual a 1, ya este valor, si yo lo hago 1, esto me queda 7,71 por 1 me queda 7,71. Entonces ese resultado yo lo anoto acá abajo. 7,71. ¿Ya? Entonces el modo de vibrar 1 respecto al cuerpo 1 es 1 y el modo de vibrar 1 respecto al cuerpo 2 7,71. Y lo que estoy haciendo aquí es normalizar para ver en un gráfico que la amplitud es
máximo sea como 1,1, pero que me den aquí valores positivos para el primer modo de vibrar. Y bueno, con respecto al segundo modo de vibrar, esto sería igual, ¿qué cosa? Sería igual al modo de vibrar 2, pero con respecto al cuerpo 1 y al cuerpo 2, ¿ya? Entonces, para mi segundo modo de vibrar, yo había hallado esta expresión que está acá. Entonces, si hago x1 y desplazamiento lo hago 1, aquí anoto 1, ¿cierto? Y menos 0,518 por 1 es menos 0,518, que sería el modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo 2. Y ahora esto lo podemos dibujar, ¿ya? Entonces, ¿cómo dibujamos esto? Bueno, aquí vamos a dibujar el primer modo de vibrar y aquí vamos a dibujar el segundo modo de vibrar. Entonces aquí nosotros vamos a tener el modo de vibrar 1 con respecto al cuerpo 1 y aquí vamos a tener el modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo 1. Entonces primero, esto cuando llega a 1 iría algo así, ¿cierto? Esto sería 1 y después esto llega a 7,71 acá. Este sería mi primer modo de vibrar y esto después baja acá, ¿ya? Entonces, si se fijan, el primer modo de vibrar siempre aquí lo asociamos a un triángulo, un desplazamiento, ¿ya? Y esto está asociado a la primera frecuencia natural, obviamente. Y para el segundo modo de vibrar, esto primero sería el modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo 1 y el modo de vibrar 2 con respecto al cuerpo 2. Entonces primero esto se va a 1, esto se va a 1 y después se va a menos 0,518. Entonces esto yo lo proyecto hacia abajo, menos 0,518 iría algo así, hacia abajo, ¿cierto? Y luego cierro. Entonces, para el segundo modo de vibrar, ahora yo lo asocio con dos triángulos, ¿ya? Este es un triángulo. Entonces, este es el primer modo, este es el segundo modo, y este está asociado a la frecuencia natural 2. Entonces, siempre que tengamos un sistema de 2 grados de libertad, vamos a tener dos frecuencias naturales y dos modos de vibrar.